Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermanos. Amén. Estoy contento de verlo nuevamente, hermanos. El Señor es grande y poderoso. Ayer yo miraba un varón que ya cuando se acabó el culto de varones entró un varón y él decía que quería que oraran por él. Amén. Y él decía, pues yo conozco de Dios. Yo algún tiempo me congregaba, hermanos, pero pues sucedió algo y dejé de congregarme. Hermanos, tenemos un Dios que da oportunidades, amén. Y yo le puedo decir, yo tuve oportunidades por parte de Dios, amén, no una vez, muchas veces, amén. Pero hermanos, en ese último día, amén, cuando yo padecía, hermanos, cuando ya no había nada que hacer, hermanos, ese último día, esa última noche, hermanos, yo tuve una oportunidad y la tomé, hermanos. Pero cuando yo tomé esa oportunidad, hermanos, no fue para volver a ser el mismo, no. Fue para tomar las cosas de Dios verdaderamente, hermanos, con todo mi corazón, amén, porque realmente eso es lo que necesitamos, entregarnos verdaderamente a ese Dios todopoderoso, ese Dios que puede hacer algo en nuestra vida, porque la verdad Él es el único que puede ayudarte, amén, solamente el Señor puede ayudarte. Yo estoy contento de verlos nuevamente aquí en este lugar, hermanos, y crean que cada uno de los que están aquí, hermanos, no solamente somos llamados, sino también escogidos, amén, para algo grande, para algo poderoso, para compartir la palabra de Dios, para llevar ese mensaje de salvación a tanta gente que lo necesita, amén. Hermanos, si nosotros estamos aquí en este lugar es porque había alguien intercediendo por nosotros, amén, pidiéndole a ese Dios poderoso que tuviera misericordia de nosotros y que fuéramos alcanzados. Por eso es muy necesario que usted esté intercediendo por alguien, amén, por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, amén. Hermano, no se canse de pedirle al Señor, no se canse, dice la palabra de Dios, orar en todo momento, amén, amén, orar sin cesar. No pares de orar, amén, aunque tú no veas, amén, lo que le pides al Señor, amén. Hermano, se trata de fe, se trata de fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza, hermanos, la certeza, amén, la convicción de lo que no se ve, eso que tú todavía no ves, pero estás seguro que el Señor lo va a hacer. Hermanos, se trata de fe y de creerle a Dios. Tenemos un Dios que no miente, amén, y lo hemos visto en toda la escritura de Dios, palabra que el Señor dijo, palabra que se cumplió, amén. Y en cada uno de nosotros hay un propósito, amén, y no cualquier propósito, amén, sino un propósito grande, hermanos, y la verdad, hermanos, es de que no hay para dónde hacernos, no lo hay, amén. De alguna o de otra manera el Señor te va a traer, amén, y va a hacer lo necesario en tu vida para que hagas el propósito que hay en ti, amén. Pero hermanos, el Señor también nos va a preparar, amén, no solamente con la palabra, amén, sino con su espíritu. Y la verdad necesitamos del Espíritu de Dios, amén. Puede tomar por un momento su asiento. Gracias, Señor. Yo quiero hoy predicarle, amén, enseñarle, amén, acerca de Ezequiel, amén. Y el título de la predicación es Enviados por el Espíritu, amén. Enviados por el Espíritu, no enviados por el hombre, no, sino por el Espíritu, amén. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, amén. Hermanos, ¿y quién es la verdad? Jesús es la verdad, Él es la verdad y la vida, amén. Así que el Espíritu lo va a guiar siempre hacia Él, amén. Pero hermanos, tiene que vencer, amén, tiene que vencer la carne, amén, porque hoy podemos sentir la presencia de Dios, amén,
y estar levantando nuestras manos. Amén. Pero de repente la carne se levanta. Amén. ¿Y cómo vamos a vencer la carne? Hermanos, orando, postrándonos, como el Señor nos los ha enseñado. Amén. Ezequiel, amén. El nombre de Ezequiel significa Dios fuerte. Amén. Dios fortalecerá. O la fuerza de Dios. Eso es lo que significa Ezequiel. Ezequiel vivió en un tiempo, hermanos, donde el pueblo de Dios era cautivo. Amén. Preso, oprimido. Amén. Pero el Señor dijo, amén, en una ocasión: no se vayan de aquí, no se vayan de este lugar, hasta que sean llenos. Amén. Hasta que sean llenos del poder, del fortalecimiento, de la fuerza de mi espíritu. Amén. Hermanos, tenemos un propósito. Amén. Propósito muy grande. Y es llevar su palabra. Amén. Pero hermanos, para eso tenemos que estar preparados. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Y si usted piensa que está lleno, llénese más. Amén. Llénese más, llene más su recipiente. Amén. ¿Por qué dijo el Señor estas palabras? Amén. Llénense. Amén. Sean llenos del poder de lo alto. Amén. Porque había un mandato. Amén. Porque había algo que hacer. No para nosotros, sino para Dios. Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 11. Hermanos, todavía no empezamos. Amén. Quiero entrar en el contexto de la predicación. Amén. Dice Hechos 4:11. Este Jesús, amén, escuche bien, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Siguiente. Y en ninguno, amén, escuche bien, y en ningún otro hay salvación. Amén, no la hay. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermanos, ese es el poder de Dios. Es lo que necesitamos, ser salvados. Amén. ¿De qué necesito ser salvado? Amén. De nuestros pecados, de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermanos, primeramente se trata de creer. Amén. Y cuando crees la palabra de Dios, viene el arrepentimiento. Amén. Viene el arrepentimiento en nuestra vida. Y después viene la obediencia. Amén. De obedecer su palabra, de ser bautizados en su nombre. Amén. Amén. Y hoy el mensaje de Ezequiel. Amén. Hermanos, Ezequiel era un sacerdote. Amén. Pero fue transformado por el Espíritu de Dios. Amén. En ese tiempo, amén, el pueblo de Dios estaba devastado. Amén. Exiliado en Babilonia. Espiritualmente derrotado. Amén. Tras la destrucción del templo de Dios. Amén. Pero ¿por qué suceden estas cosas en el pueblo de Dios? Amén. Hermanos, ¿por qué suceden cosas en nuestra vida, hermanos? Las cosas tienen propósito, sí. Y dice la Escritura que todo lo que venga a nuestra vida es para bien, sí. Hermanos, lo que el Señor nos manda, pero muchas veces, amén, el pueblo de Dios se metía en esos problemas. Amén. Como en ese tiempo, amén. Se metió en la idolatría, en la rebelión. Amén. Pero sabes, Dios siempre ha prometido algo para su pueblo. Amén.
Dios siempre ha prometido restauración. Amén. El darles un corazón nuevo. Yo no sé en otro tiempo cómo estaba su corazón, hermanos, pero mi corazón en otro tiempo estaba dañado. Amén. Estaba enfermo. Amén. Por dentro. Amén. Yo decía en ese tiempo, hermanos, yo soy bueno. No hago cosas malas. Amén. No tengo vicios. Me consideraba bueno. Persona buena. Pero hermanos, cuando el Espíritu de Dios, cuando la palabra de Dios es revelada en tu vida, hermanos, empiezas a entender lo malo que somos. ¿Quién será bueno ante Dios? Amén. ¿Quién podrá mantenerse de pie ante Dios? Amén. Miramos a esta mujer, hermanos, que iba a ser a punto de ser apedreada. Hermanos, estaban todos con sus piedras listos. Amén. Para lanzarlas. ¿Y qué dijo Jesús? El que sea libre de pecado, tire la piedra. Lancen la piedra. Hermanos, ¿qué hicieron? Y eran hombres entregados a Dios. Amén. Conocedores de la palabra. Pero había algo en sus vidas. Hermanos, siempre hay algo en nuestra vida que necesitamos cambiar. Que Dios necesita transformar. Amén. Dile al que está a tu lado. Dios ama a su pueblo. Amén. Hermanos, en otro tiempo, amén, lo decíamos. En otro tiempo no eran los pueblos de Dios. Pero hoy somos pueblo de Dios. Amén. Y Dios te ama. Amén. Pero hermano, la desobediencia, amén, nos aleja de Dios. Dios nos aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado. Dios busca intercesores. Hermanos, Dios busca intercesores. Que oren por su pueblo. Que oren por su familia. Amén. Eso busca el Señor. Amén. Hoy te quiero preguntar. El día de hoy el Señor encontrará aquí en este lugar intercesores que pidan por sus hijos, que pidan por su iglesia. Amén. Qué bueno. Amén. Gracias, Señor. Póngase de pie. Libro de Ezequiel, capítulo 2. Verso 1. Amén. Me dijo. Amén. Dígame, dijo. Hermanos, el Señor está hablando. El Señor le está hablando a usted. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Amén. ¿Y qué? Hermanos, estamos de pie. Y hablaré contigo. Siguiente. Y luego que me habló, que entró. Hermanos, cuando Dios nos habla, el Espíritu entra. Amén. Entró el Espíritu en mí y me afirmó. Amén. ¿Qué quiere decir afirmar? Amén. Fortalecerse. Amén. Estar fuertes. Me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿A quiénes? Hermanos, es una palabra, amén, que duele. Yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelan contra mí. Y ellos y sus padres
se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Siguiente. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde. ¿Qué dice? Siempre, dice, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Dile al que está a tu lado: deja que el Espíritu entre en ti. Amén. Vamos, díselo nuevamente porque no escucha. Deja que el Espíritu entre en ti. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, en esta hora, Padre. Estamos aquí, Señor, dándote las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por esa palabra, Señor, que nos conforta, que nos restaura. Hoy, Señor, estamos de pie ante ti, Padre. Porque así como ese espíritu que llamó a Ezequiel, Señor, hoy queremos, Señor, que también nos llame a nosotros y entre en nuestras vidas, Padre. Porque solamente, Padre, tú tienes palabra de vida. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que abras nuestros oídos espirituales y que quites de nuestra vida toda rebeldía de nuestro corazón. Que hoy solamente, Padre, escuchemos tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, ese espíritu que levantó a Ezequiel y lo puso sobre sus pies, ese mismo espíritu sople hoy sobre cada uno de nosotros, dándonos vida, Señor, y entendimiento, revelación, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos, diciendo: gloria a Dios. Amén. Amén. Hermanos, necesitamos que Dios nos hable. Dile al que está a tu lado: háblame, Señor. Necesitamos de Dios. Amén. Yo necesito de Dios. Amén. Hermanos, enviados por el Espíritu. Amén. Hermanos, ¿iremos solos? No. Vamos acompañados. Amén. Acompañados de la presencia de Dios. Amén. Ezequiel se encontraba ante la gloria de Dios. Amén. La Escritura nos dice que él estaba postrado. Amén. Hermanos, él estaba postrado. Tal vez él estaba hincado, pidiéndole a Dios por su pueblo, porque su pueblo padecía y él sabía por qué. Amén. Y Ezequiel le pedía a Dios. Amén. Él estaba intercediendo por el pueblo. Un pueblo que se encontraba perdido. Amén. Sin esperanza. Amén. A causa de su rebeldía. Amén. Hermanos, yo creo que todos oramos al Señor. Amén. Y muchas veces solamente lo hacemos cuando hay necesidad, cuando estamos en problemas. Amén. Pero hermanos, la oración es buena, la oración. Sí. Amén. Pero hermanos, la oración sirve para prepararnos para esos momentos. Amén. No cuando ya te estás dando, no. Tienes que estar preparado para entrar, hermanos, a esas pruebas. Amén. Porque ahí es donde el Señor te va a fortalecer y te va a preparar para vencer. Amén. Dale la gloria a Dios. Amén. Hermano, no dejes de orar. No dejes de interceder. Amén. Dios te está capacitando. Dios te va a capacitar. Amén. Para cumplir su propósito. Amén. No tu propósito. El propósito de Dios. Amén. Hermanos, es más grande el propósito de Dios
que lo que nosotros pensamos. Son más grandes los pensamientos de Dios que los nuestros. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, necesitas de Dios. Necesitas de su Espíritu. Amén. Amén. Hermanos, aquí el Señor nos está enseñando algo. Ezequiel, un sacerdote, amén, transformado en un profeta. Amén. Hermanos, el Señor lo va transformando. Amén. No se impaciente, no se desespere. Amén. Pero el Señor nos está enseñando algo más grande. Que no se trata de nuestras fuerzas. No. Sino se trata del Señor. Se trata de su Espíritu. Amén. Hermanos, hablar del Espíritu de Dios es hablar de Jesús. Es hablar del Padre. Es hablar de la esencia. Amén. De la deidad. Del poder. Génesis 1. Verso 2. Hermanos, toda la Escritura habla de Dios. Toda la Escritura habla del Señor Jesús. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Amén. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siguiente. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Juan capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. En el principio, amén. En el Génesis, amén. En la escritura que acabamos de hablar. En el principio era el verbo, amén. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, amén. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, amén. Todo fue hecho por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. Verso 9. Verso 9. Aquella luz, esa luz que dijimos ahorita, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Siguiente. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Siguiente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Siguiente. Y aquel verbo, amén, ese verbo fue hecho carne y habitó. ¿Dónde? Entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Verso 29. Escucha bien. El siguiente día vino Juan. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Qué? Que venía. Dile al que está a tu lado, Jesús viene. Amén. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Amén. Por este vine,
yo bautizando con agua. También dijo Juan, amén, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ese es Dios. Amén. El Verbo hecho carne. Él es el que nos va a bautizar con su Espíritu. Amén. Él es el que nos pone de pie. Amén. Él es el que habló la palabra de Dios. Amén. El que le dijo a Ezequiel, ponte de pie. Amén. Levántate. Amén. ¿Para qué? Para cumplir un llamado. Amén. Un llamado de Dios. Amén. Hermanos, no es porque yo quiero. No. Es porque Dios quiere. Amén. Dios te va a poner, Dios te va a usar. Amén. Pero ¿qué necesitamos? El Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos de su Espíritu para ponernos de pie, para enfrentarnos. Amén. Hermanos, la conexión con el Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu levantó a Ezequiel. Fue el Espíritu. Amén. ¿Y quién fue el que guió al Señor Jesucristo hacia el desierto? El Espíritu. Amén. El mismo Espíritu guió al Señor hacia el desierto. Amén. Y lo sostuvo. Amén. Mantuvo su ministerio. Amén. Jesús es el que nos envió el Consolador. Para que cuando estemos caídos, sin fuerzas, amén, ese mismo Espíritu nos tenga de pie y nos sostenga. Amén. Amén. Hermanos, tal vez muchas veces sientes el llamado, pero sientes un peso. Amén. Pero tienes que recordar que no solamente Dios nos da la instrucción, sino también nos da la herramienta. Amén. El Señor lo va a hacer. Él da su Espíritu para poder sostenernos, para poder mantenernos en pie y acabar la misión. Amén. Dice Lucas capítulo 4, verso 17. Gloria a Dios. Lucas 4, 17. Hermanos, estamos hablando de Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Hermanos, el Señor está hablando. Amén. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. A predicar el año agradable del Señor. Amén. Siguiente. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos, amén, en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Y comenzó a decirles: hoy, diga hoy, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Hermanos, ¿cuántos lo creen? Hermanos, el Señor le va a bautizar con su Espíritu. Hermanos, vamos camino al Pentecostés. Amén.
donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Donde todos hablaron en lenguas. Amén. La manifestación del poder de su Espíritu. Hermanos, en un tiempo, amén, el hombre empezó a construir una torre enorme, alta. Querían alcanzar el cielo. Amén. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo ese día el Señor? Hermanos, puso lenguas en todos. ¿Para qué? Para separar. Amén. Para que desistieran en seguir haciendo las cosas. Pero en el Pentecostés, amén, ¿qué hace el Señor? Vuelve a poner lenguas. Pero ahora para unir a su pueblo. Amén. Amén. Hermanos, dijo el Señor. Amén. Porque yo soy enviado. Amén. Jesús es el enviado. Amén. El enviado a su pueblo. Hermanos, Ezequiel estaba recibiendo un mandato de ser enviado a su pueblo. Amén. La Escritura nos dice que era un pueblo duro de corazón. Amén. ¿Y qué le sucedió a Jesús? ¿Vino un pueblo dispuesto a escucharlo? No. No vino. Amén. No vino. Su pueblo no estaba dispuesto a escucharlo. La palabra de Dios dice: a los suyos vino. Amén. Pero los suyos no le recibieron. Hermanos, tal vez vas a ir a los tuyos. Amén. Vas a ser enviado a los tuyos, a tu casa. Amén. Y tal vez no te van a escuchar. Pero ¿qué dijo el Señor? Te envío. Amén. Para que sepan. Amén. Que siempre hubo profeta. Que siempre hubo palabra para ellos. Amén. Hermanos, no hay excusa para nadie. Amén. A mí el Señor me habló muchas veces. Y yo sé que también le habló a usted de muchas maneras y de muchas formas. Amén. Pero el Señor nos alcanzó, gracias a Dios, gracias a su misericordia. No porque lo merecemos, no, sino por su misericordia. Amén. Jesús, amén. Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Hermanos, Él enfrentó la rebeldía del hombre. Amén. Pero había una diferencia con Ezequiel. Jesús no solo anunció el juicio. No. Hermanos, Jesús recibió el castigo. Él cargó nuestros pecados. Amén. Nuestra rebeldía. Amén. Hermanos, ¿cuál es nuestra labor? ¿Convencer a la gente? No. Predicar su palabra. Amén. Predicar su palabra. Ser fieles a su mensaje. No importa que no te escuchen. Amén. Aún cuando tú veas esa hostilidad en la gente, tú tienes que predicarlo. Amén. Hermano, el resultado final está en las manos de Dios. Solamente el Señor. Solamente Él salva. Solamente Él perdona. Amén. Dios siempre se preocupa por su pueblo. Y Dios te envía hoy. No con tus fuerzas humanas, no.
sino con tu espíritu, con el Espíritu de Dios. Amén. Hermanos, ese día de la crucifixión del Señor, amén, tal vez mucha gente de ese lugar miraba como una derrota, amén, el caminar del Señor. Pero ¿sabes? Fue una victoria absoluta. ¿Para quién? Para nosotros, los que creemos, los que sabemos lo que hizo el Señor. Amén. Los que damos testimonio de lo que hizo el Señor. Hermanos, en otro tiempo estábamos perdidos, pero hoy tenemos esperanza. Amén. Amén. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Amén. Del que nos cambió, del que nos hizo una nueva persona. Amén. ¿Y sabes? El Espíritu de Dios nos garantiza algo muy grande. Amén. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. ¿Por qué? Hermanos, el Espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, el Espíritu de Dios se relaciona con el fuego. Amén. Esto es el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Amén. El Espíritu actúa como un fuego purificador. Amén. Y el amor de Dios derramado en esa cruz es el poder transformador. Amén. Hermanos, el Espíritu manifestado en el Pentecostés con lenguas de fuego. Hermanos, ese día transformaron a toda una nación. Amén. Por medio de sus discípulos. Ese día del Pentecostés, dice la Escritura, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie. Amén. Hermanos, el primer discurso de Pedro. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos del poder, de ese poder. Amén. Hermanos, escucha bien. Dios pone el fuego. Amén. Dios pone el fuego en todos. Dios pone su espíritu en todos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hermanos, Dios no va a mantener ese fuego encendido. No, nosotros. Amén. Dice la Escritura, y el sacerdote mantendrá encendido el fuego día y noche. Amén. Hermanos, usted también tiene que mantener ese fuego encendido, ese espíritu encendido. Amén. No apaguéis al espíritu. Amén. Dice el Señor, no contristéis al espíritu. Avívalo. Manténlo encendido. Amén. Hermanos, hoy ese mismo espíritu que levantó a Ezequiel, que resucitó a Jesús de entre los muertos, hermanos, hoy vive dentro de cada uno de nosotros. Amén.
dentro de ti. Amén. Hermanos, no temas a la dureza del corazón del mundo. No. El Señor ya lo venció. Amén. Y tu misión es ser enviado. Tu misión es ser la voz. Amén. Para que el mundo sepa. Amén. Que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, hermanos. Por medio de cada uno de nosotros. Por medio de usted. Amén. Dice Ezequiel 22, verso 30. Hermanos, Ezequiel 22, 30. Y busqué entre ellos. Amén, escuche bien. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué? Y no lo hallé. Hermanos, qué triste. Qué tristeza escuchar estas palabras. Que el Señor buscaba a alguien intercediendo, pidiendo. Y dice el Señor, y no lo hallé. No encontré a ninguno. Amén. Hermano, un vallado es un cerco. Amén. Una barrera. Amén. Física construida para proteger, para dividir, para limitar un terreno. Amén. Hermanos. Pero muchas veces ni siquiera ponemos oposición a lo malo. Amén. Así de frágil están nuestras barreras. Permitimos rápidamente que el enemigo entre. Amén. Una brecha es una abertura. Amén. Una grieta en una superficie. Amén. Hermanos, el Señor nos está llamado a interceder, a ser intercesores. Amén. Dice Ezequiel, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Vamos, estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos días, dice el Señor. Amén. En el cual el amor de muchos se enfriará. Amén. Hermanos, Dios busca corazones. Amén. Y Ezequiel nos habla en esos momentos donde el pueblo de Dios, amén, estaba perdido. Sus gobernantes, sus sacerdotes, todo el pueblo estaba perdido. Hermanos, era un juicio inminente de Dios sobre el pueblo. Amén. Pero Dios, nuestro Señor, en toda su misericordia, buscaba una excusa para no destruirlos. Amén. Buscaba a alguien. Amén. Amén. Cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? ¿Quién estaba intercediendo por ese pueblo? ¿Quién clamaba? ¿Quién decía? Si fueran 30, si fueran 20, si fueran 10, no los perdonarías. Si fuera uno. Amén. Hermanos, Dios puede hacer algo cuando tú intercedes por tu familia, por tus hijos. Dios puede transformar. Amén. Dios puede dar oportunidades. Amén.
a ser vallado es cuidar nuestro testimonio, la santidad de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Amén. No tratar de construir muros físicos, sino de establecer unos límites espirituales. Amén. A través de su palabra. Amén. De estar fuertes siempre, cimentados. Amén. En la presencia de Dios y en el Espíritu de Dios. Amén. Hermanos, hay que estar fuertes. Hay que permanecer. Amén. La brecha. Amén. Dice que es un agujero en un muro. Amén. Hermanos, cuando hay un agujero en un muro, puede ser el lugar más peligroso. Amén. Cuando hay una batalla. ¿Por qué? Porque por ahí va a tratar de entrar el enemigo. ¿Y sabes? El enemigo es muy hábil para conocer esas brechas, para conocer ese lado de tu vida por donde puede entrar. Amén. Hermanos, cuida tu vida. Amén. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, escucha bien, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te están desechando a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Hermanos, cuando tú le hablas a alguien, amén, hermanos, no te enojes, amén. Dice el Señor, no te están desechando a ti, no te están negando a ti, me están negando a mí. Amén. Pero ¿qué nos dice el Señor? Amén. Que no importa lo que pase. Amén. No importa lo que te digan. No importa cómo te vean. Amén. Tienes que seguir intercediendo. Amén. Hermanos, muchas veces les hablamos a nuestros hijos y les decimos, no hagas esto. Amén. No hagas lo otro. Y muchas veces se enojan con nosotros. Pero hermanos, amamos a nuestros hijos. Amén. El Señor nos ama a nosotros. Amén. Miramos a Moisés sacando a su pueblo, al pueblo de Dios, de Egipto. Un pueblo que se iba, quéjese y quéjese constantemente. Pero ¿qué hacía Moisés? Señor, perdónalo. Es tu pueblo. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Amén. Hermanos, él no se cansaba de interceder. Amén. No te canses. Amén. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba siendo crucificado? Hermanos, aún allí arriba de la cruz, sufriendo, amén, derramando su sangre, él estaba intercediendo por todos nosotros. Amén. Perdónalo, Señor. Amén. Porque no saben lo que hacen. Amén. Pero hermanos, la frase más triste es de que el Señor estaba buscando a alguien y no lo encontró. Hermanos, ¿sabes? Muchas veces decimos, amén, yo lo he escuchado. Es que sí quiero, pero después le voy a fallar a Dios. Hermano, ¿sabes? Dios te conoce. Dios no busca gente perfecta. No.
No, hermano, Dios no busca gente perfecta, porque no la hay. Amén. No la hay. Dios está interesado en corazones. Amén. En corazones. Corazones disponibles. Amén. Hermanos, hoy el Señor está buscando intercesores que pidan, que oren por su familia, por su iglesia, por su ciudad. Amén. Pero encontrará el Señor aquí en este lugar alguien que interceda, que pida. Dios buscó a alguien entre los hombres, hermanos, pero encontró todos contaminados. Y la justicia de Dios exigía juicio, pero el amor de Dios buscaba misericordia. Hermanos, el pecado, amén, creó una separación entre Dios y el hombre, la humanidad. Amén. Durante muchos siglos, durante muchos años. Amén. Y siempre había personas que llevaran el mensaje, un mensaje de arrepentimiento, de que se volvieran al Señor, de que buscaran a Dios. Amén. Hermanos, pero ¿sabes? Si todo eso hubiera dependido de un hombre terrenal, ¿algún día se lograría? No, no. No era cualquier hombre el que lo podía hacer. Amén. Hermanos, si hubiera sido así, hermanos, estaríamos perdidos todavía. Amén. La respuesta está en el nombre de Jesús. Hermanos, Jesús es la solución. Aquel que sí fue hallado. Amén. Hermanos, más de 400 años de silencio. Amén. En el pueblo de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que el Verbo se hizo carne. Amén. Hasta que ese Verbo, amén, ese Espíritu, amén, se hizo carne. ¿Y quién es ese Verbo? Jesús. Amén. Hermanos, Él es el segundo Adán. Amén. Por el primer Adán entró la rebeldía, el pecado. Pero por el segundo Adán entró la reconciliación. Amén. El Verbo hecho carne. Amén. Jesús es la brecha. Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Jesús no solamente se puso en la brecha, Él se convirtió en ese muro. Amén. Ese juicio que venía sobre nosotros. Amén. Todo cayó sobre Él, sobre su cuerpo, allí en esa cruz, allí en ese madero. Dice Isaías 53, verso 4. Ciertamente, amén, indudablemente, amén, verdaderamente, amén, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Hermanos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Hermanos, Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Él fue herido de muerte, molido por nuestras rebeliones. Amén. El castigo que era para nosotros, Él lo llevó. Amén. Dice Pedro en el capítulo 2, verso 24. Quien llevó el mismo, amén. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, escuche bien, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén. Hermanos, un nombre sobre todo nombre. Amén. Hermanos, predicamos el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el único dado a los hombres. Amén. El único en el que hay salvación. Amén. Dice Romanos 8:26. Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es quien nos impulsa a orar por nuestra nación, por nuestra familia. Amén. Por los perdidos. Amén. El Espíritu Santo no solo es para sentir gozo. No. No. Hermanos, el Espíritu intercede, dice. El Espíritu es la autoridad. Es el poder de Dios que detiene el mal. Amén. Hermanos, tal vez hoy en las familias hay muchas brechas. Amén. Hay familias destruidas, jóvenes perdidos, falta de esperanza. Hermanos, Dios no nos pide que seamos perfectos. Dios nos pide que nos rindamos a Él. Amén. Que nos rindamos a Él. Amén. Que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Amén. Dios no está buscando a los más capacitados. No. Sino Él está buscando a los que están disponibles para Él. Hermanos, hoy el Señor nos está llamando a algo. Amén. Muchas veces, amén, vamos a sufrir. Muchas veces te va a doler. Amén. Pero ¿sabes? La oración, la intercesión, amén, puede cambiar el destino. Hermanos, el destino de una familia. Amén. Así como lo ha hecho el día de hoy en tu vida. Porque alguien pidió por ti. Amén. Tu destino cambió. Amén. Que el Señor venga a este lugar, a esta iglesia. Hermanos, estoy hablando de la iglesia, del templo de Dios, de su vida, de su cuerpo. Que el Señor venga a su vida y encuentre, amén, encuentre
que haya un intercesor pidiendo. Amén. Póngase de pie. Hermanos, que nosotros podamos decir, que el Señor pueda decir de nosotros: hoy he hallado un intercesor. Hoy he hallado un hombre, una mujer que está pidiendo, que está intercediendo. Amén. Por su iglesia, por su familia, por sus hijos. Hermanos, el altar está abierto. Acércate. Hermanos, yo sé que hay gente que está esperando, hermanos. Hermanos, muchas veces no es la carne, por la que la carne no quiere de Dios, pero lo que hay dentro de cada uno de nosotros, hermanos, clama a Dios, clama por su espíritu. Yo creo que tú puedes hacer un cambio hoy, hermanos. No en tu vida, sino en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, de tu esposa. Hoy, por medio de esa intercesión, por medio de esa oración, Dios puede hacer un cambio. Dios puede cambiar ese futuro. Hermanos, a la verdad, el futuro del hombre es incierto. Pero sabes, del hombre común, el futuro del hombre común es incierto. Pero el futuro de un hombre y de una mujer de Dios, hermanos, el futuro de un hombre y de una mujer de Dios tiene un propósito. Yo creo que el Señor va a obrar en tu vida, en tu ministerio. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu nombre, Señor, es nuestra fuerza. Porque en ti, Señor, estamos en la victoria.